Y ya faltan 25 minutos para que sean las 5 de la tarde. Continuamos hasta ahora con nuestro programa de la tarde chilena, acá desde nuestros estudios en la calle Patria 1933, en el puerto de San Antonio. Bueno, como es habitual cada día viernes, ya estamos junto al profesor Eduardo Artés para analizar los hechos más importantes que han acontecido durante la semana. ¿Qué tal, profesor Artés? Buenas tardes y bienvenido aquí a la tarde chilena. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. Pero afrontando los fríos, ¿no? Bueno, A disposición. muchas gracias, profesor Arte. Bueno, primero quiero partir porque durante esta semana vimos en las redes sociales, ¿no es cierto?, Unión Patriótica, bastantes actividades. ¿Nos puede, por favor, contar, profesor Artés, qué realizaron esta semana en varios frentes ahí en las movilizaciones que ustedes tuvieron? Bueno, sí, estuvimos muy fuerte, digamos, fundamentalmente en algunas movilizaciones con los estudiantes eh, y básicamente también con con algunas movilizaciones con el tema de la fijación de precios, ¿ya? Que eso ha tenido bastante curso, ojo, aunque no se le ha dado, por cierto, en la gran prensa, en los grandes medios, el espacio necesario. Sin embargo, en el día de ayer estuvimos en el Banco Central. De hecho, hicimos una toma del hall del Banco Central, ¿no? Y con una gran cantidad de manifestantes en las afueras, de tal manera que quedó paralizado por lo menos una hora la salida y la entrada del banco, pero no es que nosotros cerráramos, sino que fueron los propios guardias, digamos, del banco quienes cerraron las puertas. Bueno, y ahí hicimos algunas tratativas, conversamos. Bueno, ahora el porqué de estas acciones. Por una cosa muy simple, porque resulta que normalmente se le está dando, digamos, a ciertas instituciones y a ciertas prácticas un carácter casi divino, ¿no? Y no se permite ni siquiera que se discuta. Tanto los sectores que son de oposición como de gobierno, entre otras cosas, toman al Banco Central como algo que es neutral, que es un elemento técnico, como que está por encima de la política. Y la verdad las cosas es que esto es todo lo contrario. Si hay organismo político en el país que toma decisiones políticas, porque de esas políticas económicas va a determinar la vida de los trabajadores, el retiro del 10%, el aumento de sueldo, va a ser determinado el precio del dólar, va a recomendar, digamos, al Ministerio de Hacienda y Economía determinadas pautas, etcétera, etcétera. Es decir, el Banco Central no es un ente que esté por encima de los problemas o las situaciones económicas que pasan en el país, de la fijación de las tasas de interés y todo aquello que afecta claramente a los deudores habitacionales, a la distinta gente. ¿Ah? Entonces, nuestro objetivo fundamental es develar aquello, ¿no? Porque siempre se usa, ¿no es cierto?, la imagen del Banco Central como algo así que está, como te digo, al margen de los buenos y los malos. Y nosotros, de verdad, con los pobladores que andábamos, porque andaba mucha gente muy complicada por las alzas, digamos, de los impuestos y todo, ¿no? Eh, que han repagado ya las casas 2 o 3 veces. Entonces, claramente sus políticas están al servicio de la gran banca nacional e internacional y no derechamente por solucionar los problemas de las mayorías con un aparente criterio técnico, duro, científico, al margen, digamos, de las necesidades. Bueno, estas movilizaciones obviamente cumplen con ese objetivo. ¿Lograron reunirse con alguien? ¿Lograron exponer esto a alguna autoridad del Banco Central? Sí, de hecho, bajó uno de los directivos, conversamos latamente, largamente, y cosa curiosa, te cuento que algunos de los funcionarios de segundo o tercer orden que estaban por ahí cerca, inclusive los guardias, cuando escuchaban, digamos, nuestra exposición, movían la cabeza en sentido afirmativo. Ellos saben perfectamente que su función no es una función que esté eh, por encima, digamos, de los problemas sociales y que por lo tanto está a un lado de la balanza. Le entregamos una carta, en fin. Bueno, luego le pedimos que queríamos salir, nosotros no habíamos cerrado, no había secuestro ni cosa que se parezca, solamente queríamos hacer un punto, ¿no? Para que llegara la prensa y de hecho llegaron algunos medios, ¿no?
Así que bueno, eso fue, digamos, la instalación procedada en estas grandes movilizaciones que se está dando en la fijación de precios. Días atrás también otras organizaciones vecinales se tomaron también el Ministerio de Hacienda, durante algún momento, ¿no? Es decir, hoy día todo lo que es el aparato económico está colocado, digamos, en entredicho, y es hora que todos comencemos a entender cuál es su función. Ese fue el objetivo fundamentalmente. Bueno, recuerdo que estamos hasta ahora junto al profesor Eduardo Artés, hablando de lo que ha pasado en la semana. Profesor Artés, bueno, esta semana fue la cuenta pública, el Estado de la Nación, que siempre se hace, bueno, tradicionalmente el 21 de mayo, ahora se hace el 1 de junio. ¿Qué le pareció la cuenta pública, Eduardo? Cuéntanos. Mira, fue una cuenta pública que de verdad no entregó nada concreto. Entregó solamente un análisis generalizado de la situación. Análisis que ya todos lo conocemos y lo compartimos. ¿Qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación, con el transporte? ¿Qué pasa, en fin, con una cantidad con la vivienda, por cierto? Pero las anuncios concretos no hubieron. Solamente estaba planteado, esa es una cosa que nos duele, es una cosa que hay que estudiar, que hay que resolver, es un problema de todos, y una cantidad de palabras comunes, ¿no?, que iban acompañando una radiografía que ya todo el mundo conoce. Y además estuvo muy centrado en buscar una conciliación con la oposición legal que hoy día tiene, es decir, con la UDI-RN. Básicamente es en los gestos, en los cariños hacia Piñera, en los gestos hacia, comillas, la vida republicana del país, ¿no? Eso estaba adornando, ¿no es cierto?, una situación de decir, mira, es el momento de buscar una conciliación y no enfrentarnos entre nosotros porque estamos, desde un punto de vista económico, en lo mismo. Y esto queda claro porque, por ejemplo, en lo económico no hubo ninguna propuesta. Quizás la única cosa que se planteó, y eso ya estaba planteado con el gobierno de Piñera, era este asunto de desarrollar lo que es el hidrógeno verde, ¿ya? Y, y la verdad las cosas que el hidrógeno verde es un temazo, porque requiere agua y requiere, como se llama, energía limpia, ¿no? Y aquí tenemos un problema de agua gigantesco en el país. Entonces no es un tema que tampoco pueda ser visto así tan a la ligera y decirle a los privados y decirle a todo el mundo, mira, aquí hay una buena oportunidad de negocio, ¿no? Porque esto va a implicar otras cosas, ocupar aguas que deben estar destinadas a otros, ¿cómo se llama?, fines, y ahí vamos a tener nuevas contradicciones, ¿no? Y claramente hay que entender de que este hidrógeno verde no sería fundamentalmente producido para el consumo nacional, sino que para el consumo internacional, y para ir a favorecer rápidamente las necesidades energéticas que tiene Europa Occidental fundamentalmente, con la crisis que tiene con Rusia. Esa es la verdad. Hacia allá apunta básicamente todos los esfuerzos en este sentido, ¿no? Que ya lo había planteado, por cierto, Piñera, pero ahora se han visto, ¿cómo se llama?, aumentado, ¿no?, por el actual gobierno. Y en otras materias, fíjate que estuvo bastante pobre. No tocó, ni mencionó, ¿no es cierto?, los presos políticos del levantamiento del 2019, De octubre, ¿no? claro. Claro, es una cosa que él se había comprometido, ¿no? Y no, nada, eso quedó dando vuelta. Incluso a la secretaria general de gobierno, ¿no?, la ministra Camila Vallejo, una vez consultada, dijo que eran tantas las cosas que había que hablar, entonces, bueno, como que era alargar mucho la intervención del Claro, presidente. se le alargaba mucho el discurso, ¿no? Claro, pero eso es una barbaridad decir tamaña cosa. Es un golpe en la cara, ¿no? Porque plantear eh, cosas generales, nada concreto. Mira, y otra cosa que me llamó mucho la atención, ya que le dio una orden, inclusive se planteó allí a la ministra de Justicia, que había que trabajar para encontrar a los detenidos desaparecidos después de 50 años. Suena tanto a demagogia, porque yo no sé si la ministra de Justicia podrá hacer aquello.
cuando hay una cosa que es bien objetiva. Todo el mundo sabe que si se piden o se exigen los archivos de las Fuerzas Armadas, tendrán que haber información, porque aquí hay un gobierno militar. Ahí fueron donde hubieron los detenidos desaparecidos. Aquí hubo un organismo de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros que actuaron, ¿no? O sea, no es tan difícil el camino de saber dónde están o qué pasó con los detenidos desaparecidos, ¿no? Después de 50 años. Pero no entregarle a la ministra de Justicia para que dé una vuelta al perro tan larga, que al final se pise la cola y no va a pasar nada, como todas las cosas, son puras declaraciones, un poco para la galería, tirar un poco de humo a la gente que está desesperada después de 50 años cuando se cumpla aquello, ¿no es cierto?, de lo que es el golpe militar. Bueno, estamos con Eduardo Artés. Otro de los temas que esta semana también surgió, y usted lo ha venido anunciando en varios de los contactos que hemos tenido, un poco el tema de la minería, que también viene siendo una demanda importante, sobre todo por el tema de los recursos. Pero finalmente se establecieron ya algunas indicaciones en en el borrador de la Constitución. ¿Qué comentario nos puede hacer al respecto, Eduardo Artés? Mira, sí, es un problema bastante complejo porque si bien es cierto, está bien hablar en términos generales de los temas que tenemos en salud, educación, transporte, vivienda, por cierto, ¿ya? No pueden ser solucionados si no existen los medios económicos. Y los únicos medios económicos o la única herramienta que tenemos a mano en un país como el nuestro es justamente el tema de los recursos naturales y básicamente lo que es el cobre. Desgraciadamente, en el borrador de Constitución, ya uno pensaba de que podía corregirse, pero ya no se hizo, ¿no? Eh, Se perdió la oportunidad de que quedara a firme en la nueva Constitución la renacionalización de los recursos naturales, para contar eso para el país, para poder industrializarlo, en fin, etcétera, etcétera. Y ahí con nombre y apellido, ¿eh? Ahí está el Frente Amplio, está el colectivo socialista, etcétera, quienes no votaron a favor, ¿ya? Fueron algunos convencionales, muy pocos, los que realmente querían que fuera incluido en la Constitución, en que el Estado iba a ejercer no solamente la propiedad del suelo, sino que también la gestión, la explotación y la comercialización, ¿no?, en todos sus niveles de lo que son los recursos naturales. Y esto así ya no quedó, y queda esto tirado ni más ni menos a lo que es la discusión posterior en el Parlamento. Y todos sabemos que en el Parlamento no va a haber ninguna posibilidad, no al menos en este Parlamento, ¿no? Aquí hay una cuestión que es muy grave porque la Convención está trabajando y va a entregar una propuesta de Constitución para que nosotros aprobemos o rechacemos, ¿no?, que va a tener, de acuerdo a sus normas transitorias, una implementación que puede durar entre 5 a 15 o más años. ¿Cuál es la dificultad fundamental? Pareciera ser que a muchos de los convencionales y a muchos de los políticos en Chile se les olvidó que esta fue la moneda de cambio que se colocó un 15 de noviembre de 2019 para parar el levantamiento popular, que iba a haber una nueva constitución que iba a resolver los problemas que están planteados. Entonces, si no se resuelven los problemas que están planteados en salud, educación, vivienda, trabajo, ya en la vida concreta, simplemente, ¿cómo se llama?, las razones del levantamiento van a seguir más presentes que nunca. Ese es un tema como pareciera ser que nadie lo está tomando en cuenta. De ahí lo grave que tiene que ver con el cobre, haber chuteado, digamos, la posibilidad de contar con esos recursos y tener una puesta en funcionamiento a través del tiempo según cómo vaya con el ritmo del Congreso. Eso es grave porque va a llevar a un momento de confrontación y que va a llevar a la confrontación callejera. Nuevamente
va a tener que hablar la calle, ¿ya? Y en consecuencia que todos sabemos, ¿no es cierto?, que la Convención Constitucional, que no es lo mismo que la Asamblea Constituyente, nace para parar la movilización. O sea, simplemente no va a resolver ningún problema de fondo, ¿ya? Esa es mi opinión, te fijas, y es la opinión de mucha gente. Yo ayer estuve en un foro con alguna gente, como Alcayaga, por ejemplo, un hombre que es socialista toda la vida, ¿ya? Y está muy conflictuado, ¿no?, con su organización, con sus cosas. El propio ex senador Lavandero, Jorge, que estaba ahí también, y también con una situación muy compleja, ¿no? El abogado de derechos humanos, ¿cómo se llama? Roberto Ávila, que también estaba presente en ese foro, eh, ya no podía entender cómo es posible, ¿no es cierto?, que todo quede igual o peor. Bueno, es un camino que se está transitando en este momento acá en nuestro país, pero de todas maneras, hoy día ya se está conociendo el borrador de la Constitución y en muchas partes se están tratando algunas informaciones al respecto. Eduardo, ¿nos puedes comentar algo que sea de tu interés esta semana acerca de este borrador de Constitución? Mira, yo creo que, como se llama, que lo más importante, esta semana no hay nada nuevo, ¿no? Porque se está trabajando nada más lo que es, digamos, el tema de la propuesta constitucional de las normas transitorias, ¿ya? Así que sigue, digamos, ese borrador pendiente para ver cómo queda, en definitiva, escrito, ¿no? Esto lo vamos a tener dentro de 2 días más, 3 días más, ¿ya? Así que no hay nada nuevo sobre eso. Bueno, y finalmente, Eduardo, una mirada también, porque siempre es bueno analizar cómo el actual gobierno se está insertando en la comunidad internacional. Ya en programas anteriores has dado tu opinión al respecto y qué es lo que está ocurriendo ahora, qué notas, ¿no es cierto?, en digamos, las distintas acciones que está tomando el gobierno frente a la comunidad internacional. Bueno, uno de los problemas que planteó en el discurso, en la cuenta del país, el presidente Boris, fue justamente sus relaciones. Entonces habló de sus conversaciones con Trudeau en Francia, perdón, en Canadá, Macron en Francia, con Boric también en, ¿cómo se llama?, en Inglaterra, Gran Bretaña, ¿no? Y no habló nada, ¿no es cierto?, de si conversa por teléfono o no con Castillo, con Arce, digamos, Perú, Bolivia, o Fernández en Argentina. O sea, pareciera ser que Chile está ubicado en otro lado del planeta. Y esto además se confirma con una actitud muy virulenta que tuvo el presidente contra Rusia y su, ¿cómo se llama?, actividad militar dentro de Ucrania, ¿ya? Muy fuerte. Y además se confirma porque ahora va, creo que sale el domingo, no sé, ¿no es cierto?, va a ese encuentro que ha planteado Biden, ¿no?, que era el encuentro de las Américas, que ya no es encuentro de las Américas, porque dado el hecho de que se dejó afuera a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, muchos países, entre ellos algunos bastante importantes, como es propio Bolivia, como es México, por ejemplo, y otros, un total de como 16 o 17 países no van a asistir. Pero sin embargo va a asistir Chile, va a asistir Boris. Entonces uno se dice, bueno, ¿qué busca esta gente? ¿No? Busca una buena relación en los organismos internacionales para después ponerse a cargo o tener un puesto importante en la OEA o en algún puesto, por ejemplo, como ha tenido Bachelet en las Naciones Unidas. O sea, ¿qué están buscando? Que no están colocando en el centro los intereses del país, porque los intereses del país están relacionados íntimamente con la suerte y los intereses de los países latinoamericanos, ¿ya? Y no de otras potencias o de otros tipos de países con los cuales hay que mantener, evidentemente, relaciones normales y de calidad en lo posible, ¿no? Pero nuestro mundo es básicamente el vecindario, donde tenemos que tener una política de desarrollo. Y eso pareciera ser de que no se toma en cuenta en la actual administración. Es la sensación que queda después de escuchar
la propia intervención del presidente, ¿no? En su cuenta El País, y ahora con su viaje, ¿no? A juntarse con el encuentro de Biden, porque ya no es el encuentro de las Américas. Ojo, Biden invitó incluso a España, ¿no? Uno podría decir, claro, puede invitar a otros más también que también tuvieron colonia acá. Claro. Claro. Bueno, pero de todas maneras no será una estrategia, a lo mejor el gobierno, y esto es una pregunta que me hago nomás desde no saber mucho del tema, pero ¿no estará buscando el gobierno una opción de mejores condiciones para nuestro país que las puede lograr justamente en estos encuentros y no en América Latina? Yo creo que es al revés, porque, por ejemplo, hoy día Venezuela tiene un incremento en su economía, un crecimiento de un 6%. Y Chile se propone que ojalá pudiéramos lograr más adelante alcanzar el 1,5. O sea, algo, ¿no es cierto?, no está calzando acá, ¿no? El incremento también es importante, lo que tiene, por ejemplo, Bolivia, ¿ya? Entonces, algo no está calzando en nuestra política. Y claramente, si tenemos una política de soberanía, de desarrollo propio y con los vecinos, tendríamos un mercado permanente, constante y de intercambio realmente de calidad y en cantidad. Porque lo que tiene Chile puede necesitar Argentina, Bolivia, Brasil mismo, ¿no es cierto? Que es un tremendo país, una tremenda potencia aquí en América del Sur, que no es algo menor, ¿no? Y de cualquier manera, hoy día nosotros tenemos una política más seguidista de lo que es el mercado común europeo y lo que es América del Norte, básicamente Estados Unidos y Canadá, no así, por ejemplo, México, no así México, que es una tremenda economía también. Entonces, aquí hay un sesgo ideológico, político, que puede hacer mucho daño, ¿no es cierto?, al desarrollo del país. Nosotros sabemos, por ejemplo, los campos argentinos, cómo se siembra la soja, la maravilla, cómo hace el aceite allá, por ejemplo, está a un tercio del precio de acá de Chile. ¿Mm? Sabemos, por ejemplo, la cantidad de disposición de gas que tiene Bolivia, que necesitamos nosotros a un precio barato. No, traemos gas de Asia, ¿no? Es un desastre, digamos, como estamos desde ese punto de vista. Es aquí donde, con Perú, por ejemplo, que es un importante productor de cobre, podríamos llegar a acuerdo entre ellos y nosotros, y en vez que tener colocando en la bolsa de Londres el precio de la libra de cobre, podría ser colocada por nosotros, que seríamos los principales o casi los totales productores de cobre del mundo, ¿no? Y no se busca por este lado, ¿ya? Entonces es bastante sospechosa la política, porque es una política que no busca la soberanía y la independencia, sino que más bien adosarse, ¿no es cierto?, a lo que es el mercado común europeo y lo que es Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y nos deja al margen, ojo, y probablemente después tengamos contradicciones, incluso con cuál es nuestro principal comprador y vendedor, que es China más adelante, ¿no? Porque las contradicciones entre Estados Unidos y China están evidentemente en aumento, ¿ya? Y eso se da en el plano político, cultural, económico, militar, ¿no? Y lo económico es básicamente político, ¿no? No es una cuestión del margen. Y ya, por ejemplo, tú ves lo que sucedió cuando viene la India y dice, no voy a colocar, digamos, la venta de trigo en el mercado porque me la guardo, porque pueden venir tiempos, digamos, de complicación, y lo primero es mi país, ¿no? Y está bien, es un problema de los hindúes, ¿no? Inmediatamente, esas son las explicaciones para entender por qué subió, como se llama, el pan en Chile. O sea, estamos mirando hacia otros lados y no miramos hacia nuestro vecindario, hacia nuestro continente, no buscamos la solución en los millones de habitantes que somos acá, ya en las riquezas naturales que compartimos todos estos países, en las grandes posibilidades que tenemos nosotros. Eso es lo grave, se desenfocó la política, ¿no?, que nunca ha estado centrada, a no ser en el periodo de Salvador Allende, un poco en América Latina, pero ahora está absolutamente enfocada hacia Estados Unidos y Europa Occidental,
que en el fondo ese es un socio o un apéndice de Estados Unidos mismo. Bueno, es parte del análisis internacional que nos hace Eduardo Ortiz a esta hora. Bueno, Eduardo, agradecemos como siempre el contacto que hemos tenido este día viernes 3 de junio y ya estaremos retomándolo la semana próxima para seguir analizando semana a semana lo que pasa en Chile. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y abrigarse porque hay que cuidar la salud, por las nuestras. Exactamente, así que tenga un buen fin de semana. Igual, chao, chao. Nos vemos.